Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ya son las 11 en punto, vamos a dar ya por comenzado el webinar de hoy. Y nada, antes de nada, creo que ya veis la pantalla. Bueno, antes de nada me gustaría presentarme. Yo soy Eva Rodríguez y actualmente formo parte del equipo de marketing y comunicación de Singular. Es un placer estar aquí acompañándoos durante este webinar. Y nada, primero de todo agradeceros este ratito que vamos a compartir y espero que os resulte interesante y que encontréis información valiosa sobre las charlas que hemos preparado sobre seguridad avanzada y microservicios y Kubernetes. Me gustaría abrir este webinar con una pequeña introducción y lo primero que vamos a hacer es ver por qué la seguridad tradicional no es suficiente para los microservicios. Hoy en día, donde la agilidad y la escalabilidad son esenciales, las arquitecturas de microservicios se han convertido en una tendencia predominante. Sin embargo, esta transición hacia los microservicios puede traer consigo desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la seguridad. Como muchos aquí sabéis, las aplicaciones basadas en contenedores son muy distintas de las aplicaciones tradicionales. Básicamente, porque están formadas por un gran número de contenedores distribuidos que se pueden comunicar entre sí. Este tipo de arquitecturas, por una parte, tienen muchas ventajas en cuanto a desarrollo, pero a su vez presentan ciertos desafíos para los equipos técnicos y eso es porque tienen una amplia superficie de ataque, porque corren el riesgo de movimiento lateral, son también susceptibles de las amenazas de I0, ofrecen una visibilidad de seguridad que puede ser mucho más limitada y porque también a veces presentan requisitos normativos mucho más complejos. Si no enfrentamos estos desafíos de una manera efectiva, la falta de seguridad puede resultar muy costosa para la empresa y perjudicar así su crecimiento. Al final lo que sucede es que sobrecargamos a los equipos técnicos con muchos problemas cotidianos y potencialmente peligrosos para la compañía y limitamos su tiempo disponible para el desarrollo y para la innovación. En esta diapositiva, como podemos observar claramente, es que a medida que una empresa acelera su ritmo de innovación y adopta metodologías ágiles en desarrollo, junto con el uso creciente de herramientas de open source y la implementación de arquitecturas distribuidas, el riesgo también aumenta. Si nos limitamos a un enfoque centrado únicamente en la detección, este sería insuficiente y provocaría con el tiempo una brecha de seguridad que es aún mayor. Para mitigar la brecha de seguridad, es imprescindible que nos movamos hacia un paradigma de seguridad activa. Lo que nos permite, al final, esto es reducir la superficie de ataque, poder detectar y bloquear aquellas amenazas, tanto las que ya son conocidas como los ataques de I0, y también cuando ya hemos sido atacados, poder mitigar automáticamente el riesgo de que el ataque se convierta en un desastre para la compañía. Es un hecho que hoy en día muchas empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan grandes dificultades para garantizar la seguridad de sus aplicaciones distribuidas. Y todos sabemos que los desafíos de seguridad en arquitecturas de microservicios pueden ser complicados de abordar. Por eso hoy vamos a explorar cómo simplificar esta situación y veremos cómo herramientas como Calico pueden liberar tiempo para los equipos técnicos, permitiéndoles concentrarse en la innovación y en la eficiencia en lugar de estar constantemente ocupados resolviendo problemas de seguridad. Para ello contamos hoy con dos grandes expertos en la materia, que son Paco Gómez, que es Project Manager y Cloud Engineer en Singular, y Ruiz de Abreu, que es Solutions Architect en Taiguera. Ambos nos van a dar una visión bastante más completa sobre cómo abordar estos desafíos e implementar microservicios de una manera más segura y eficiente. Y ya para concluir y dar paso a nuestro primer invitado, me gustaría presentaros muy rápidamente Singular, aunque la verdad no es una tarea fácil porque somos una empresa dentro de un ecosistema que está en evolución continua, ¿no? Pero nosotros creemos que en un mundo que evoluciona constantemente, la capacidad de adaptación es la mejor ventaja competitiva. Esto es algo que todas las personas de Singular tenemos muy interiorizado y que intentamos transmitir a nuestros clientes en cada proyecto que realizamos. Proyectos en los que desplegamos soluciones en el ámbito de la estrategia empresarial y de la tecnología y que nos han llevado a tener equipos de trabajo en diferentes países en prácticamente todos los continentes del mundo. Como veis, bueno, colaboramos con una amplia variedad de empresas de una gran variedad de sectores industriales y al final estas empresas
confían en nosotros porque les aportamos lo mejor que tenemos, que son las personas que componen nuestros equipos, sus amplias capacidades técnicas y nuestra apuesta por el aprendizaje continuo. De esta forma, nos comprometemos con nuestros clientes para ayudarles a alcanzar con mayor facilidad sus objetivos de negocio y superar los retos de un futuro que cada vez es más acelerado y más digital. Y nada, ya sí que sí, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Paco, quien nos va a contar con más detalle cómo abordar este tipo de desafíos sin que la seguridad suponga un dolor de cabeza. Así que Paco, te dejo Hola, buenos en tus días. manos. Gracias, Eva. Bueno, como os ha dicho mi compañera Eva, soy Francisco Gómez, Cloud Engineer de Singular Solution, y os voy a mostrar cómo es posible modernizar tus aplicaciones sin que éstas sean un dolor de cabeza. Lo dicho, hoy vamos a explorar un tema crucial en el mundo de la tecnología y es cómo poner a punto nuestras aplicaciones sin que la seguridad sea un problema con estas, ¿vale? Y cómo Calico Cloud o Enterprise puede hacer que este proceso sea más sencillo y seguro. Durante los próximos minutos vamos a profundizar en este tema y veremos cómo la modernización de aplicaciones puede ser un proceso eficiente y seguro en la era de los contenedores y de Kubernetes. Actualmente y en el pasado nuestras aplicaciones eran monolíticas y ahora nos enfocamos cada vez más en los microservicios. Pero pasar de una arquitectura monolítica y poco escalable a otra dividida en bloques más pequeños, con la capacidad de crear y destruir instancias fácilmente para escalar, es la tendencia predominante en la actualidad por sus muchos beneficios. Sin embargo, plantean bastantes desafíos en lo que respecta a la seguridad. Pero primero vamos a explicar un poquito más por encima estos dos enfoques. Las aplicaciones monolíticas son aquellas que tienen una estructura única y centralizada, donde todas las funciones están integradas en un solo bloque de código. Por otro lado, los microservicios son una arquitectura distribuida donde cada función se divide en pequeños servicios independientes que trabajan juntos para lograr un objetivo final. Luego, estos dos enfoques tienen una serie de ventajas y de desventajas. En términos de escalabilidad, claramente los microservicios ofrecen una mayor flexibilidad, ya que cada servicio puede ser escalado de manera independiente según la demanda. En cuanto a la mantenibilidad, las aplicaciones monolíticas pueden ser más simples de mantener, ya que todo está en un solo lugar, y mientras que los microservicios pueden requerir una gestión más compleja. En cuanto a la eficiencia, sin embargo, los microservicios pueden ser bastante más eficientes debido a su capacidad de escalar individualmente y a su modularidad. Si hablamos de microservicios, el concepto que siempre se nos va a venir a la cabeza es el de contenedor. Los contenedores son una tecnología clave para la implementación de microservicios, ya que permiten una mayor flexibilidad y portabilidad en el despliegue de aplicaciones. Los contenedores encapsulan todo lo que una aplicación necesita para ejecutarse, incluyendo código, las bibliotecas y las dependencias, lo que significa que se pueden mover fácilmente entre entornos de desarrollo, de pruebas, de producción, multicloud, etc. Además, los contenedores son más eficientes que las máquinas virtuales tradicionales, ya que comparten el mismo sistema operativo subyacente. Y hablando de contenedores, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es Docker. Docker como tecnología es la base de que todos conocemos para la implementación de microservicios, pero a veces se nos puede quedar un poquito corta a la hora de implementar aplicaciones, por ejemplo, basadas en Cluster. Aquí es donde entraría Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores que se ha convertido hoy en día en una herramienta esencial para la gestión y la escalabilidad de microservicios. Es casi un estándar. Con Kubernetes, los equipos de desarrollo pueden simplificar la administración de contenedores y clústeres de servidores, lo que les permite centrarse en la creación de aplicaciones más innovadoras, lo que ha comentado antes Eva. Una de las ventajas de Kubernetes es la capacidad de escalar automáticamente los servicios según la demanda. Esto significa que si un servicio experimenta un aumento repentino en el tráfico, Kubernetes puede aumentar automáticamente el número de réplicas del servicio para satisfacer esa demanda. De esta manera, los equipos de desarrollo pueden garantizar que sus aplicaciones sean altamente disponibles y escalables. La implementación de este tipo de sistemas con Kubernetes conlleva una serie de desafíos, teniendo en cuenta la seguridad, la observabilidad, la gestión, el requerimiento de cumplimientos o incluso la necesidad de reporting. Nos vamos a centrar, por ejemplo, en la seguridad. Al dividir una aplicación en múltiples servicios, se crea una superficie de ataque más amplia y compleja, lo que aumenta el riesgo de vulnerabilidades y brechas de seguridad. Es importante implementar medidas de seguridad adecuadas, como la autenticación, la autorización, etcétera, para proteger los datos y los sistemas críticos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una aplicación financiera que procesa transacciones. Necesitamos poder definir políticas de seguridad que aseguren, valga la redundancia,
que solo los contenedores autorizados podrán acceder a los datos críticos, evitando brechas de seguridad tales como los desplazamientos laterales entre los diferentes pods. Otro desafío es la observabilidad, es decir, la capacidad de monitorizar y diagnosticar el rendimiento y el comportamiento de los microservicios. Con múltiples servicios interconectados, puede ser difícil identificar y resolver problemas de rendimiento o errores en la lógica de negocio. Es necesario contar con una herramienta de monitorización y registro adecuada para garantizar la disponibilidad y la calidad del servicio. Pasemos a un ejemplo de observabilidad. Supongamos la misma aplicación financiera y nos piden que proporcionemos la información detallada sobre el tráfico de red. Esto facilita bastante la implementación la identificación rápida de problemas de rendimiento. Sin una herramienta adecuada no va a ser posible detectar estos cuellos de botella. Esto es ideal para los Site Reliability Engineer, que es una herramienta, necesitamos que en estos perfiles una herramienta que nos pueda facilitar estos problemas. Aparte de esto, también tenemos problemas con la gestión, el compliance y el reporting. Aquí es donde empezamos a vislumbrar cómo una herramienta como Calico puede ser una posible ayuda o una solución. Calico es un proyecto open source que ofrece soluciones de seguridad y networking para entornos de microservicios. Es un CNI, un Container Network Interface. Es una herramienta muy útil para la gestión de redes en entornos complejos, ya que permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en el despliegue de aplicaciones. Además, Calico se integra perfectamente con Kubernetes y otros orquestadores, lo que facilita su implementación en cualquier entorno. Además, ofrece soluciones avanzadas de seguridad, como políticas de red basadas en etiquetas, aislamiento de contenedores, etcétera, que garantizan la protección de datos sensibles en la aplicación y, por ende, de la empresa. Pero, ¿quién está detrás de Calico? Detrás de Calico tenemos a la empresa Teiguera. Teiguera es una empresa especializada en ofrecer soluciones empresariales basadas en Calico. Estas soluciones son Calico Cloud y Calico Enterprise. Nuestro compañero Rui más adelante nos hablará más pormenorizadamente sobre Teiguera. Con Calico Cloud y Calico Enterprise, Teiguera ayuda a las empresas a implementar microservicios de manera segura y eficiente, lo que les permite aprovechar al máximo los beneficios de esta arquitectura. Calico Cloud es una plataforma de gestión de redes y seguridad en la nube, que ofrece una variedad de características que facilitan la implementación de microservicios, tales como la automatización de red, el monitorizado de tráfico de red o la protección contra amenazas cibernéticas. Por otro lado, Calico Enterprise es una solución avanzada que ofrece características adicionales, como la segmentación de red y la prevención de intrusiones. Ambas soluciones están basadas en Calico Open Source, que siempre es garantía de un buen funcionamiento, gracias a la gran experiencia de este producto. ¿Pero qué puedo hacer con Calico? Con Calico Cloud o Calico Enterprise puedes asegurar y gestionar tus microservicios de forma eficiente. Estas soluciones ofrecen una amplia gama de herramientas de seguridad, de cumplimiento de regulaciones de gestión y observabilidad de tus aplicaciones. Puedes configurar políticas de seguridad avanzada, monitorizar el tráfico de red en tiempo real, generar informes detallados sobre el rendimiento de tus aplicaciones y mucho más. Además, Calico Cloud y Enterprise se integra perfectamente con Kubernetes y otros orquestadores, como he dicho antes, lo que te permite escalar tus servicios de una manera rápida y sencilla. Vamos a basarnos, por ejemplo, en estas dos características de Calico. Una, las políticas de seguridad. Imagina que tenemos una aplicación financiera, una aplicación médica que almacena registros de los pacientes. Con Calico puedes implementar políticas de seguridad para que solo los POD autorizados puedan acceder a la información sensible de los pacientes, evitando los siempre malos desplazamientos laterales entre los PODs. Otro punto muy interesante en un ejemplo como una aplicación médica es la encriptación de red. En un entorno con una aplicación de salud, esta tiene que estar muy protegida. Puedes utilizar Calico para encriptar las comunicaciones de entrada y salida de los pods, protegiéndolo ante posibles fugas de flujos de datos. Vamos a ver las ventajas de uso de Calico Enterprise y Calico Cloud. Calico Cloud y Calico Enterprise ofrecen una solución completa para implementación segura de microservicios en entornos empresariales. Con Calico Cloud y Enterprise, las empresas pueden asegurar que sus aplicaciones están protegidas contra las amenazas externas y garantizar la privacidad de los datos de los clientes. Además, Calico Cloud Enterprise simplifica la gestión de redes y seguridad en entornos multinube y con múltiples orquestadores, lo que permite a las empresas centrarse en su negocio principal, en lugar de preocuparse por la infraestructura subyacente, pues liberando bastantes más recursos. Puntos fuertes. Pues un gran punto a su favor de la solución Calico Cloud Enterprise con respecto al open source es que ambas tienen una interfaz gráfica y entonces esto facilita bastante la gestión y la curva de aprendizaje de estas dos soluciones empresariales es más rápida. Con respecto a Calico Cloud,
Yo elegiría Calico Cloud si yo quiero, por ejemplo, un Observing de la gestión de Calico, ¿vale? También tiene un WAF, está enfocado a la seguridad de contenedores. Puedes hacer inspecciones de contenedores antes de los deploy. Puedes llegar a detectar si, por ejemplo, en un pod hay algo fuera de lo normal. Con eBPF puedes detectar incluso escrituras no permitidas. También puedes ponerlo en marcha en minutos. Soporta, es cierto, menos distros al 100% que Calico Enterprise, pero tenemos las más usuales, por ejemplo, AKS o EKS. En Calico Enterprise, sin embargo, se profundiza más en la seguridad de red. Tienes seguridad y observabilidad como código. Tienes la posibilidad de elegir data planes. También tiene WAF, inspecciona paquetes y soporta muchísimas más distros, es multicloud, etc. Otra característica muy útil es el Egress Gateway, que Rui nos mostrará más adelante un caso real con cliente. En conclusión, la implementación de microservicios puede ofrecer una mayor escalabilidad, flexibilidad y eficiencia en comparación con las aplicaciones monolíticas clásicas. Sin embargo, también presenta desafíos significativos en términos de seguridad, gestión y cumplimiento de regulaciones. Para abordar estos desafíos, herramientas como Kubernetes, contenedores, proyectos como Calico pueden ser una gran ayuda. Además, las soluciones empresariales como Calico Cloud Enterprise pueden ayudar a las empresas a implementar microservicios de una manera mucho más segura y eficiente. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que nos duela un poco menos la cabeza cuando hablemos de seguridad en microservicios. Paso el testigo a mi compañera Eva para que nos siga guiando en este webinar. Muchas gracias, Paco. Muy interesante lo que nos has contado. Bueno, ahora os voy a dejar con Rick, que nos va a presentar algunos casos de uso para que veamos cómo se ha aplicado esto, ¿no? en la práctica. Así que te dejo aquí, Rick. Muchísimas gracias, Eva. Primero nada, agradecer a Singular por darnos la oportunidad el día de hoy para estar con vosotros. Mi nombre es Rui de Abreu, soy un arquitecto de soluciones en Taiguera. Os voy a contar un poquito más acerca de quién es Taiguera. Taiguera es un partner de Singular. Trabajamos en la parte de seguridad, sobre todo para la parte de entornos de Kubernetes. Y bueno, daros un poco una idea de casos de uso entre nuestros clientes, ¿no? Esto va a ser a muy, grosso modo, muy alto overview de la plataforma, pero más que nada enfocada a cómo Calico puede resolver problemas reales en algunos de nuestros clientes, ¿no? Déjame mostraros un poco a nivel a ver, ahí está. Digamos, Teguera es la empresa que está detrás de Calico. Como bien ha mencionado Paco al principio, Calico es una interfaz para redes de contenedores, una interfaz de red para contenedores. Y por eso nos conoce mucha gente, ¿no? Por el proyecto open source. Teguera es la empresa que está detrás del proyecto open source y quien lo mantiene también, ¿no? Pero digamos que Calico hace mucho más que networking, ¿no? Que la parte de redes, ¿no? Nosotros nos focalizamos muchísimo en la parte de seguridad y tenemos muchísimas funcionalidades de seguridad. Os voy a comentar algunas de ellas, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en detalle, pero bueno, yo creo que también es importante saber que, y bien lo dice el lema, y es un poco lo que Eva también estaba comentando al principio, que nosotros nos centramos un poco en hacer una seguridad más activa, ¿no? Si focalizas tu estrategia de seguridad nada más en la detección, vas a tener esas brechas de personal, digamos, gente que está apagando fuegos y realmente no se está ocupando en probablemente prevenir o inclusive mitigar que estos ataques o estas brechas de seguridad puedan tener un impacto en el negocio, ¿no? Trabajamos con clientes de muchísimas verticales. Aquí podéis ver algunos de ellos. Obviamente no están todos, es una muestra representativa, pero bueno, tenemos, digamos, muchas empresas en la parte de medicina, de financiera, telecomunicaciones, empresas que dan servicios SaaS. De hecho, la parte financiera es una parte muy importante de nuestros clientes. De hecho, Calico empezó mucho con la banca en Norteamérica y de hecho las implementaciones más complejas de Kubernetes, muchas de ellas están soportadas a través de Calico, ¿no? Calico es realmente lo que corre a nivel no solamente de la parte de networking, pero la parte de seguridad también de muchas de estas industrias. Y estamos hablando de 4 o 5 años más o menos que Taguera empezó a trabajar con ellos, ¿no?
Digamos que a nivel de compañía somos una empresa que está basada en Silicon Valley, tenemos oficinas en San Francisco, en San José, y aquí en Europa estamos nuestra oficina principal está aquí en el sur de Irlanda, y tenemos una oficina, bueno, donde tenemos todas las funciones, y tenemos una oficina satélite en Londres que, bueno, lleva un poco más la parte de desarrollo, aunque también hay desarrollo aquí, ¿no? Comentaros, bueno, como os dije, es la creadora y quien mantiene el proyecto Calico. Calico es un poco más conocido si vosotros usáis Kubernetes. Es importante también destacar que a pesar de que nosotros trabajamos o nos especializamos mucho en el entorno de Kubernetes, Calico también puede correr como un servicio, ¿no? Vosotros podéis tener Calico corriendo en una máquina Linux, bare metal en un servidor o una máquina virtual, y aún así podéis controlar la parte de seguridad de esa máquina virtual o de ese servidor. A pesar de que podemos hacerlo, evidentemente no es nuestro sweet spot, como le llaman, nuestro mercado más natural es la parte de Kubernetes, ¿no? Trabajamos, como veis aquí, con la mayoría de los distros o los más populares en la parte de los proveedores de nube, bueno, con Azure, con AWS, con Google Cloud, y cuando estamos hablando de on-premise, bueno, solemos trabajar con OpenShift, Rancher, Tanzu o Kubernetes vainilla, como le llaman, ¿no? Gestionado por el cliente, ¿no? A nivel de tipos de data plane que soportamos muchísimos data plane, no nos restringimos realmente a un data plane. Vosotros podéis usar Linux o inclusive nodos de Windows. También podríamos tener nodos de Windows en un entorno Kubernetes, que no es muy común. De hecho, nosotros somos los primeros que soportamos ese tipo de plataforma, a pesar de que ahora los cloud providers como Azure o AWS también lo soportan, ¿no? Y bueno, otros data planes que no son tan comunes, como puede ser la parte de eBPF, que también la soportamos, o inclusive para la parte de open source podemos trabajar con VPP, que es un data plane de alto rendimiento de Cisco, de hecho. Bueno, clientes, tenemos clientes, la mitad de los clientes de la lista Fortune 100, que son las 100 empresas más grandes del mundo, utilizan Calico en alguna forma, ¿no? Ya sea nuestro producto open source o ya sea bien nuestras soluciones comerciales. Y bueno, comentaros un poco que esto está, como también Paco mencionó, basado en la parte de open source, ¿no? Es un producto que lleva muchísimo tiempo en el mercado trabajando. De hecho, yo creo que eso es otra característica de Tigera, ¿no? Tigera es probablemente una de las pocas empresas que ha tenido la posibilidad de tener estos desarrollos de Kubernetes, como estoy comentando, de instituciones financieras extremadamente grandes, por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esa experiencia también es algo que nosotros podemos proveer, no solamente a nivel de producto, pero también a nivel de servicios profesionales, ¿no? Más o menos unos números a nivel de Calico. Bueno, Calico es usado por más de 50.000 empresas. Estamos hablando de en su conjunto, ¿no? No solamente de las soluciones comerciales, estamos obviamente incluyendo también la parte de software libre, pero bueno, corriendo en más de 8 millones de nodos, 1 millón de clústeres en más de 160 países. Y yo creo que también una estadística muy importante, digamos, es la parte de los pools de Docker. Nuestra imagen ha sido bajada de repositorios más de 1.400 millones de veces, ¿no? De hecho, hay un informe de Datadog que se publica cada año, creo que de los downloads más recurrentes, y Calico siempre está entre los 10 primeros, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito quién es Tigera, para la gente que no conoce Calico, más o menos qué es Calico. Y bueno, lo que quería comentar eso es un poco caso de uso, ¿no? Como os dije, no vamos a entrar en el detalle, o por lo menos no en este webinar, de las características avanzadas o al entrar al detalle de funcionalidades de Calico, pero sí os queríamos contar algunos casos de uso de algunos de nuestros clientes que pueden ser interesantes, cuál era la problemática, cuál fue la solución y los resultados que llegaron con Calico, a los que llegaron con Calico. El primero que os pongo aquí es Upwork. Upwork es una plataforma para conectar empresas con profesionales que ofertan sus servicios a través de la plataforma de alguna manera, y ellos son una empresa SaaS, ¿no?
Este caso es, bueno, básicamente lo primero que una empresa hace cuando se mueve de un sistema de waterfall, cuando está desarrollando esa aplicación monolítica que comentaba Paco, a un entorno de más de microservicios de Kubernetes. De hecho, ese era el caso de Upwork. Ellos tenían un sistema tradicional monolítico que querían migrar. En este caso era con Amazon EKS, ¿no? Bueno, básicamente las necesidades eran esas, ¿no? Las necesidades eran proveer la microsegmentación, como también él había comentado al principio de la presentación. Una de las características de los entornos Kubernetes es que los microservicios realmente se pueden comunicar con cualquier otro microservicio, o sea, no existe nada que les impida a una aplicación que está desarrollada en un namespace. Normalmente en entornos Kubernetes vamos a tener namespaces para segregar recursos de alguna manera, ya sea bien de administración ARBAC, control de acceso por roles, o para temas de, digamos, CPU, memoria de recursos, ¿no? Pero realmente a nivel de comunicación no hay nada que les impida llegar de un lado a otro, y de hecho eso es por definición, ¿no? La CNCF, que es la fundación nativa de Cloud, que tiene varios proyectos, uno de esos proyectos es Kubernetes, lo define de esa manera, ¿no? Es básicamente cualquier microservicio debería poder comunicarse con cualquier microservicio en el entorno de Kubernetes sin ningún tipo de restricción. Eso obviamente está muy bien para la parte de implementación, pero digamos que eso genera un montón de problemas a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, uno de las necesidades más típicas de gente que utiliza Calico es precisamente eso, ¿no? La microsegmentación y el aislamiento de esos servicios, porque normalmente tenemos entornos que son de alguna manera sensibles o inclusive compartidos dentro de diferentes clientes, ¿no? Entornos multitenant, ¿no? En este caso, ellos querían, ¿no? No solamente migrar a microservicios, sino también ofrecer esa microsegmentación en la parte de Kubernetes. Y requerimiento adicional era que la gente de InfoSec, el equipo de seguridad del cliente, quería que ellos también implementaran la encriptación de la que ha hablado Paco. Digamos, Calico implementa encriptación. Hay varias formas de encriptar cuando tienes un entorno Kubernetes. Tú lo puedes hacer con certificación MTLS, Mutual TLS. O lo puedes hacer, en el caso de Calico, es un método mucho más simple, ¿no? Nosotros embebimos lo que es WireGuard, que es una encriptación asimétrica. De alguna manera, Calico gestiona todo lo que es la distribución de esas llaves. Ya tienes llaves públicas y privadas. Las privadas, obviamente, no se escriben en un sitio, viven en memoria, pero Calico, que de alguna manera administra todo lo que es la distribución de esas las public keys, ¿no? La encriptación se hace de nodo a nodo. Entonces, eso es una de las cosas que ellos implementaron. Era mucho más simple que irse a probablemente una service mesh, donde tienes un control plane adicional. En este caso es mucho más simple, ¿no? Y bueno, básicamente eso fue parte de la solución. Obviamente otra parte de la solución fueron las reglas de microsegmentación. En este cliente en concreto, ellos necesitaban las reglas de microsegmentación a nivel de aplicación, de capa 7, que es algo que también podemos hacer. Podemos hacer el matching del tráfico en función de, digamos, un método HTTP y un URL, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ellos básicamente querían ir a un entorno de cero confianza, como llaman, en donde se denegaba todo el tráfico y se permitía únicamente lo que estaba autorizado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que implementaron con Calico, más que nada microsegmentación e encriptación en este caso, a pesar de que, como os dije, hay muchísimas otras cosas que Calico puede proveer. Y los resultados finales es que, bueno, instalaron el producto en unas 2 semanas, migraron 2.000 contenedores en el lapso de más o menos unos 6 meses. Y esto es un proyecto que, si no me equivoco, empezó o a final del año pasado o a principios de este año. Es un proyecto que se va a cumplir en un año, ¿no? Ellos tienen planeado, previsto que van a migrar toda la plataforma tradicional, o al menos parte de la plataforma tradicional a EKS, ¿no? Una cosa que esto les abre, y de hecho que ellos están investigando, es el segundo punto que tenéis allí, que también Paco ha comentado, es un poco, digamos, esos ataques persistentes que pueden tener en
la empresa, digamos, utilizar otras características más avanzadas de Calico a nivel de seguridad, como pueden ser esas probes o muestras de BPF que te permiten ver si un contenedor está pidiendo acceso privilegiado o está accediendo a una parte del sistema de ficheros que no debería. Ese tipo de cosas que son, digamos, amenazas a nivel de contenedor, de runtime, es algo que también les brindó el beneficio de poder tener una herramienta que no solamente cubría la parte de seguridad de red, pero también la parte de seguridad de contenedores, ¿no? Otro ejemplo o caso de éxito que le podemos referir es la parte de Aldagi. Aldagi es incluye porque es algo que toca un poco más a la parte de Europa, a pesar de que esta compañía no está en Europa, está en Georgia, no está en la comunidad europea, pero bueno, es una compañía, es la principal compañía de aseguradora de Georgia, ¿no? Y ellos tienen muchos clientes que tienen actividad comercial en Europa. Debido a esto, obviamente, tienen que cumplir con la parte de protección de datos, con la normativa de GDPR. De hecho, esto es algo muy típico, ¿no? Normalmente Calico encaja muy bien en entornos que son altamente regulados, obviamente porque, digamos, necesitas de alguna manera no solamente implementar seguridad en el entorno de Kubernetes, pero también ser capaz de proveer informes de auditoría continua, ¿no? El mismo dinamismo de ese entorno de Kubernetes hace que sea complicado a veces saber si un namespace o un pod está completamente seguro, si, bueno, cuando ha sido implementado, digamos, tiene una política de seguridad atachada o asociada a él, ¿no? Entonces, eso es algo que Calico hace automáticamente. De hecho, se pueden generar este tipo de reportes, no solamente a nivel de saber si los controles de acceso de esos pods están correctos, sino también, digamos, reportes de benchmarking, por ejemplo. Si quieres saber si tu entorno de Kubernetes está bien configurado, por ejemplo, Calico también puede proveer este tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, las necesidades son esas, la habilidad de correr reportes de auditoría, el acceso granular, que es la parte de microsegmentación. Y aquí había otra necesidad adicional, ¿no? Y también la comentaba un poco Paco al principio, que es la parte de observabilidad o visibilidad de la comunicación entre los diferentes microservicios. De hecho, hay varias barreras, ¿no? Cuando quieres implementar seguridad en un entorno con Kubernetes, hay varias barreras para hacerlo, ¿no? Muchas veces es porque la gente que administra la aplicación, que tiene que embebir en estos ficheros YAML cuando desarrolla la aplicación estas políticas de seguridad, no es la misma persona que implementa la plataforma, ¿no? Entonces, a veces, inclusive la gente de la plataforma, que es la que tiene que asegurarse que estas aplicaciones son desarrolladas o implementadas de forma segura, digamos, tampoco conoce muy bien la aplicación, ¿no? O a dónde se tiene que comunicar, o cómo este microservicio, estos diferentes microservicios que componen esta aplicación tienen que comunicarse uno a otro, ¿no? Entonces, eso suele ser una barrera, ¿no? Cuando no tienes esa visibilidad de a dónde se están comunicando estos microservicios, por ejemplo, eso es una de las barreras. Obviamente, tener también la visibilidad para hacer el seguimiento de fallas. Imaginaros que implementáis una política de seguridad y tenéis o está mal implementada. A lo mejor no habéis seleccionado el tráfico que deberíais haber seleccionado. Bueno, esta visibilidad también nos permite hacer un seguimiento de fallas mucho más sencillo, porque obviamente vas a tener la información de cuál es el tráfico que está siendo filtrado. A nivel de política podéis llegar y saber cuál es la política que se está siendo aplicada. Y bueno, digamos que eso baja un poco la barrera a la hora de implementar microsegmentación, ¿no? Esa es una de las tres barreras, yo diría. Una es la visibilidad. La segunda puede ser el desconocimiento, ¿no? del tráfico realmente que se tiene que abrir y cerrar. Y esta misma visibilidad que ofrece Calico a nivel para, por ejemplo, hacer un troubleshooting, también sirve para recomendar políticas, ¿no? Entonces, Calico es capaz de recomendar políticas también basadas en el tráfico que ha visto, que pueden ser implementadas a nivel de namespace, ¿no? Obviamente la persona es quien decide si implementar estas políticas o no, pero es otras funcionalidades extra que tiene Calico para facilitar o bajar facilitar la implementación de microsegmentación o bajar un poco la barrera de entrada a la microsegmentación. Y yo creo que el tercer punto
que también está un poco englobado en la parte de visibilidad, es la habilidad de hacer staging de políticas, ¿no? Cuando quieres enforzar una política de microsegmentación o de seguridad, digamos, quieres hacerlo de una manera no intrusiva también, ¿no? Entonces, digamos, la facilidad de hacer staging de políticas te permite saber si lo que has diseñado a nivel de política es correcto o no, ¿no? Entonces, de alguna manera, puedes, sin impactar el tráfico, puedes ver de qué manera esas políticas se van a ser evaluadas. De hecho, eso es algo muy interesante también en Calico, cómo las políticas son evaluadas, porque digamos que una política puede seleccionar un cierto tráfico dependiendo de el scope que esa política va a tener. Es decir, podéis tener políticas que son de muy alto nivel, que son de multitenant, por ejemplo, para aislar diferentes tenants, pero ese mismo tráfico puede ser analizado simultáneamente o después por otra política que sea más granular y que la gestione otra persona. También puedes de alguna manera implementar control de acceso a diferentes personas para que controlen diferentes tipos de política. Y eso es algo muy único de Calico también, es difícil explicar sin una demostración, pero bueno, es algo que también fue implementado en Aldagi. Aldagi necesitaba un entorno multitenant y era diferentes equipos manejando estas políticas y esos diferentes equipos tenían diferentes, pertenecían a diferentes organizaciones y, digamos, tenían diferente control de acceso sobre las políticas que podían implementar o no. Entonces, bueno, la solución de Calico les ofreció esto, ¿no? La parte de microsegmentación, la parte de visualización, obviamente no solamente de comunicación de tráfico, pero de posibles amenazas también, threats, de packet inspection o web application firewall, es algo que también puede generar en ese gráfico de servicios, digamos, diferentes alertas que ellos pueden ver. Y bueno, obviamente les ayudó a cumplir con la normativa de protección de datos, no solamente por la parte de habilidad de generar reportes, sino también de los controles de acceso que puedan tener, ¿no? Estamos hablando de que, obviamente, cuando hablas de un poco de protección de datos, quieres evitar la exfiltración de datos. Y Calico tiene muchos mecanismos para controlar lo que sale de un clúster, ¿no? La información que sale de un clúster, ya sea bien a nivel de políticas de seguridad, como son las de microsegmentación, que pueden ser inclusive basadas en dominios, ¿no? En FQDNs, pero también la integración con sistemas tradicionales, ¿no? Y de hecho ese es un caso de uso de este cliente en particular. Ellos tenían un equipo de seguridad que gestionaba los cortafuegos. Estos cortafuegos eran Fortinet. Ellos, digamos que Calico, como comentó Paco también, tiene una funcionalidad que se llama Egress Gateway, que te permite de alguna manera contextualizar la seguridad fuera del clúster de Kubernetes. Imaginaros que en Kubernetes todo está atado a una etiqueta, a un selector, a metadata, que de alguna manera controla qué puede hablar con qué en Calico, ¿no? Pero cuando sales del clúster, ese contexto se pierde, ¿no? Evidentemente un cortafuegos no va a entender absolutamente nada de lo que pasa en un entorno de Kubernetes, a menos que sea un cortafuegos especializado, ¿no? Entonces Calico tiene de alguna manera dos formas de efectuar este tipo de integración. Una puede ser a través del Egress Gateway, que básicamente mapea o hace, digamos, una correlación de lo que es un namespace, por ejemplo, a una IP, de manera que cuando este tráfico de este microservicio que está en ese namespace sale hacia afuera, el cortafuegos puede identificarle. De otro modo tendrías que abrir todo el rango de IPs de tu clúster de Kubernetes, que es dinámico, que realmente no tendría ningún sentido o valor en ese caso. Y hay una integración específica para la parte de Fortinet también, ¿no? Entonces eso es algo que ellos implementaron. Hay diferentes tipos de integración. Calico puede o bien, digamos, comunicar a través de APIs al Fortinet cuál es la IP de estos contenedores que está cambiando, o bien también podéis tener el FortiManager efectuando políticas de Calico o mapeando zonas de esa interfaz de gestión de Fortinet
a políticas de seguridad de Calico, ¿no? Hay una integración específica para este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados finales? Bueno, evidentemente ellos, el cumplimiento de la normativa, que era la parte más importante, el hecho de que estas políticas son multitenant, están administradas por diferentes equipos y con los accesos que son necesarios. Y bueno, obviamente a nivel de negocio lo más importante para ellos era que antes de tener Calico, la manera en que ellos de alguna manera controlaban la IP que iba a tener el microservicio, el pod, fuera a nivel del firewall, era a través del IPAM, ¿no? Pero esto requiere un montón de planificación, de coordinación con la gente del equipo de firewall. De alguna manera tienes que estáticamente asignar a través de una anotación en Kubernetes esta IP. Cuando se desarrolla la aplicación hay muchas restricciones y de hecho le quitas un poco el valor a Kubernetes, ¿no? En ese sentido, Kubernetes es un entorno muy dinámico y está hecho para eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos redujeron el tiempo en que el lanzamiento de un microservicio va a tener en su infraestructura, ¿no? Y por último, este es el último caso de éxito, es el de Box, ¿no? Box es una empresa de compartición de ficheros, de almacenamiento en red. Digamos, es una compañía SaaS, una compañía muy grande. De hecho, es uno de nuestros clientes más antiguos. No lo comenté, pero en el caso del DAGI, ellos están usando Rancher. Como veis, realmente trabajamos muchos tipos de plataformas. En el caso de Box, ellos tienen de todo, tienen un poco de todos los tipos de plataformas, Google Cloud, muchos plataforma interna con OpenShift. Digamos, ellos tienen absolutamente de todo, ¿no? De hecho, tienen no sé realmente a nivel de plataforma cuántos tendrán, pero bueno, estamos hablando de, por lo menos con el proyecto a 2-3 años, ahora mismo quieren llegar a la federación, y ahora os explico un poco en qué consiste ello, de 100 clusters. De hecho, los clusters más grandes que ellos tienen son clusters de 1000 nodos, perdón. Tienen sobre 1000 nodos. Y estamos hablando de plataformas Kubernetes extremadamente grandes, ¿no? Que corren con Calico y que realizan la microsegmentación con Calico, ¿no? Eso os da también una idea de la escalabilidad que tiene la solución, ¿no? Y lo más importante o característico de Box con respecto a los otros, porque bueno, muchos de los casos de uso son compartidos, ¿no? Evidentemente cumplir regulaciones, tener visibilidad y la microsegmentación, pero algo muy característico de Box es que ellos necesitan hacer esto en diferentes clústeres, ¿no? Ellos necesitan aplicar políticas de seguridad no solamente a nivel local en un clúster, pero que de alguna manera estas se extiendan a través de diferentes clústeres, porque ellos tienen aplicaciones en staging, por ejemplo, que tienen que acceder a producción, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos tienen que federar estas cargas de trabajo, estos pods, de alguna manera para hacer referencia al destino en otro clúster de estos pods a través de esa metadata, ¿no? Entonces, de alguna manera, la federación en Calico lo que os permite, que también conocemos como Cluster Mesh, es la habilidad de crear políticas que no solamente tienen significado en un clúster en concreto, sino que se expanden a diferentes clústeres, ¿no? De hecho, es algo interesante porque yo he comentado muchas veces el tema de políticas de seguridad de Calico. Cuando hablamos de políticas de seguridad de Calico, de hecho, las políticas de Kubernetes, las Network Policies, que tienen una finalidad similar a la que tienen las políticas de seguridad de Calico, son moldeadas a imagen de las políticas de Calico. De hecho, eso es algo que mucha gente no sabe. Digamos, Calico es el primer producto que sacó las políticas de seguridad y de alguna manera Kubernetes lo adaptó en su proyecto como parte del proyecto, ¿no? Con las Network Policies, ¿no? Hay diferencias, obviamente, esta habilidad de impactar el tráfico en diferentes políticas en función de diferentes roles, de todo esto es único de Calico, eso no existe en las otras políticas, o la capacidad de, digamos, hacer matching en más de un tipo de tráfico, o por diferentes criterios como la service account que puede estar usando un pod, por ejemplo. Ese tipo de cosas son un poco más especializadas y únicas de Calico, o la habilidad inclusive de hacer estos controles por dominio, ¿no? Por el dominio
final o esa FQDN que esta aplicación necesita acceder o ese repo que esta aplicación necesita acceder, ¿no? Entonces, eso es un poco diferente, pero bueno, en el caso de Box, estamos hablando más que nada de la parte de cluster mesh, es lo más importante, y de hecho tener estas políticas independientemente de la distribución de la plataforma que estéis usando, ¿no? Esto puede ser OpenShift, puede ser, como dije, GKE, GCP en el caso de ellos, independientemente de donde corra el servicio, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco daros, digamos, bueno, y obviamente los resultados finales están allí, ¿no? Obviamente, implementar estas políticas entre diferentes clusters. Ellos, al igual que Upwork, son una compañía que es totalmente enfocada a GitOps. Todo lo desarrollan con una metodología de GitOps. Implementan Calico a nivel de Helm. Todo este tipo de cosas y obviamente es un cliente muy avanzado en este sentido y un cliente que ha confiado en Teguera durante muchos años para digamos, implementar la parte de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, era comentaros 3 diferentes clientes en 3 diferentes verticales y 3 diferentes casos de uso que tenemos. Y nada, yo creo que la idea del seminario es darnos un poco a conocer y nuevamente, una vez más, gracias a Singular por dejarnos estar aquí y gracias a todos vosotros también por vuestro tiempo durante el día de hoy. Entonces voy a dar el paso a Eva nuevamente. Muy bien, ya estoy por aquí. Muchas gracias, Ruiz. Súper interesante los casos que nos has expuesto. Así que nada, chicos, pues si queréis son las 12. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en próximos eventos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan buen Hasta día. luego. Hasta luego. Chao. Buen día.